Bueno, y empezamos ahora este vídeo con la distribución de frecuencias multivariantes. Fijaros que a menudo es preciso investigar datos que contienen valores de varias variables relacionadas entre sí, por lo que es necesario estudiarlas de forma conjunta. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es estudiar la talla y el peso de una persona. Fijaros que está claro que hay una relación entre ellas y podemos hacer una tabla conjunta entre lo que sería la talla y el peso. No es este ejemplo, este es otro que tenéis en el libro. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar este tipo de casos, es decir, no tengo una única variable, sino que tengo más de una variable y quiero ver la relación que hay entre ellas. Entonces, se llama la distribución conjunta de frecuencias de dos variables, x e y, a una tabla, por ejemplo esta de aquí, donde se representan los valores observados de cada variable y las frecuencias absolutas de cada par. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo se ha notado el número de fallos de 100 máquinas durante una semana en función de su temperatura media de funcionamiento. Es decir, a 100 grados tenemos que hay 10 máquinas que han tenido un fallo, 8 máquinas que han tenido 2 fallos y 2 máquinas que han tenido 3 fallos. Es decir, tenemos 20 máquinas que han tenido fallos. A 110 grados tenemos 6 máquinas que han tenido un fallo, 30 máquinas que han tenido 2 fallos y 9 máquinas que han tenido 3 fallos. Y lo mismo a 120. Fijaros que x es una variable que es un fallo, 2 fallos y 3 fallos, el número de fallos, y es la temperatura a 100 grados, a 110 y a 120. Y fijaros que tenemos un total de 100. Estos números de aquí dentro son las frecuencias absolutas de cada par, es decir, a este número sería lo que se llama n sub 1, 1. Este de aquí sería el n sub 1, 2 y este de aquí sería el n sub 1, 3. ¿Vale? Y lo mismo con los demás. Este, vamos a hacer de otro color para diferenciarlo. Este 8 representaría el N2, 1. Este de aquí, que sería el N2, 2. Y este de aquí, que representaría el N2, 3. Es decir, la frecuencia absoluta del segundo de la primera variable, de la X, es decir, de 2 fallos, con el tercero que es a 120 grados. Y por último, pues tendríamos este 2, que representaría el N31, este 9, que sería el N32, y este 19, que sería el N33. Bueno, esto es lo primero que tenemos que tener claro, ¿eh? Es decir, fijaros que la suma de todas las n's sería la n total que es 100. ¿Vale? Y la suma de las n sub i j de las i's, pues sería la nj. Es decir, si yo sumo esto de aquí, que es 20, pues serían las máquinas que han tenido un fallo. Si yo sumo todo esto, que es 50, las máquinas que han tenido 2 fallos. Si yo sumo esto, que es 20, pues serían las máquinas que han tenido fallos a 100 grados de temperatura. ¿Vale? Y con esto pues tendríamos lo que hemos puesto. Bueno, entonces fijaros que podemos hablar de distribuciones marginales también y condicionadas. Y las distribuciones marginales, cuando hablamos de distribuciones marginales, es la distribución de x y de y por separado en cada una de ellas. ¿Vale? Es decir, llamamos la distribución marginal de una variable la que se obtiene al estudiar esa variable con independencia de las demás. Por ejemplo, la marginal de la x, pues la x puede tomar valores que hemos dicho 1,
2 y 3. Y la marginal sería, pues a ver, un fallo independientemente de la temperatura, han habido 20 máquinas. 2 fallos han habido 50 máquinas y 3 fallos 30 máquinas. Por lo tanto, tenemos un total de 100. Y en cambio, la marginal de la I, que puede tomar la temperatura 100 grados, 110 o 120, pues fijaros que a 100 grados de temperatura tenemos 20 máquinas que han fallado, a 110 tenemos 45 y a 120 que tenemos 35. ¿Vale? Estos serían las marginales de X y de Y. ¿Vale? Fijaros que muchas veces nos interesa saber la condicionada, es decir, ¿está condicionada el número de fallos a la temperatura o la temperatura al número de fallos? Y es lo que definiremos ahora a continuación, ¿eh? Fijaros que en el caso de las marginales, NI, como hemos puesto anteriormente, es la suma de N y J con las J, es decir, este valor sería el N1, este el N2 y este el N3, es decir, el N1 independientemente, que se pone así, independientemente de la I, ¿eh? Y luego tendríamos que esto sería la suma de las I's, es decir, que fijaros que este correspondería a este punto de aquí, más que nada para que veáis la terminología que utiliza en vuestro libro. Bueno, vamos a la distribución condicionada, es decir, a veces, pues eso, podemos observar que realmente hay una condición, o sea, está condicionada, por ejemplo, el número de fallos a la temperatura o no. Entonces se llama la distribución condicionada de I cuando la X es igual a un número, a la distribución de frecuencias que se obtiene considerando únicamente las frecuencias para esta X. Es decir, el ejemplo que tenéis, la condicionada I cuando la X es igual a 2. Bueno, pues fijaros en la tabla. En esta tabla, a ver, igual ahora me sale también, voy a copiarla. Vale, la voy a volver a poner aquí y voy a borrar todo lo que habíamos puesto. Vale, pues fijaros que a mí me está diciendo la condicionada de I cuando la X es 2. Es decir, yo ahora sé que la X es 2. Pues estoy en este trocito de la tabla, ¿eh? Fijaros que sería este de aquí, es decir, la I podría tomar valores de 100 grados, de 110 y de 120. Y ahora solo tenemos la condicionada cuando la X es igual a 2, es decir, el número de fallos es 2 y tendríamos 8, 30 y 12 y en un total de 50. Por tanto, la probabilidad de que la máquina tenga fallos cuando la X es igual a 2 a 100 grados sería 8 de 50. Ya lo veremos en probabilidad en el siguiente tema. ¿Vale? Pero esto sería la condicionada a que la X sea igual a 2. Entonces definimos, y esto es importante, ya lo veréis, la frecuencia condicionada, la frecuencia relativa condicionada, como el n sub i j de n sub i. Es decir, la frecuencia condicionada aquí, y lo mismo con los otros, no los voy a poner. Sería 8 entre 50, 30 entre 50 y 12 entre 50.
Y en cambio, si fuera, vamos a ponerlo un poco más para abajo, si fuera la frecuencia de xy condicionada a y sub i, pues entonces sería la frecuencia absoluta conjunta dividido entre cuando la i es igual a la i, ¿eh? Sería esta de aquí. Es decir, pues ahora sería la condición al revés, es decir, ¿qué pasa a la x cuando la y es igual a algo? Es decir, ¿cuál sería la x si, por ejemplo, la condición de la y es que es 110? Por lo tanto, me quedaría con esto. Y sería 6 entre 45, 30 entre 45 y 9 entre 45. Tenemos una condición. Yo ya sé que estoy a 110 grados, por ejemplo. Es decir, si a mí me preguntan de xy cuando la y es igual a 110, lo vamos a hacer en otro color. Es decir, si me preguntan la xy cuando la y es igual a 110, pues fijaros que sería esto que ponemos aquí. ¿Vale? Y por tanto sería la x puede tomar el valor 1, 2 y 3. Y ahora ya sabemos que la y es 110 y por tanto esto sería 6 entre 45, este sería 30 entre 45, las frecuencias relativas, y este sería 9 entre 45. ¿Vale? En cambio, las frecuencias absolutas pues sería 6, 30 y 9 sobre un total de 45. ¿Vale? Más adelante veréis que nos harán buscar muchas veces la conjunta, la condicionada y la marginal. Y existe una relación que hay entre ellas, que voy a apuntar porque es importante, lo bajaré un poco más, que es la fórmula que vamos a poner aquí. Es decir, tenemos que la condicionada es por definición la conjunta, esto lo veréis también con probabilidad, dividida entre la que sabemos la condición. ¿Vale? Es decir, la frecuencia relativa condicionada es la frecuencia relativa conjunta dividida entre la frecuencia marginal de la que sabemos, es decir, la marginal de la x. La frecuencia relativa condicionada es la frecuencia relativa conjunta dividido entre la marginal de la que sabemos que es la x. Y si lo tuviéramos al revés, la f de xy condicionada en la y sub i, pues sería la conjunta, pero dividido entre la que sabemos que en este caso será f de y sub i. Bueno, ya veréis que ya utilizaremos estas fórmulas más adelante. Vamos al vector de medias. ¿Vale? En el tratamiento estadístico de variables k-dimensionales, las k-observaciones asociadas a cada individuo se puede considerar como un vector, ¿vale? Porque ahora tenemos más de una variable, en donde cada componente es la observación correspondiente a cada variable para dicho individuo. Y entonces definimos el valor medias de la variable k-dimensional ¿vale? Lo denominamos con x barra, igual que siempre, y sería el vector de estas medias. La media de la primera componente, de la segunda, hasta llegar a la media k. ¿Vale? Es decir, esta sería la media k-dimensional de las k componentes. ¿Vale? Haríamos la media de cada variable. Por ejemplo, si yo pregunto la talla y pregunto el peso, ¿vale? Pues mi vector media será un vector formado por dos componentes. Por un lado será la media de la talla y por otro lado la media del peso. ¿Vale? En el ejemplo que hemos puesto con anterioridad, ¿vale? Justamente el que tenemos, pues podríamos calcular la media de la x y la media de la y. Es decir, fijaros que en esta tabla, la volvemos a poner, bueno, en esta tabla que tengo aquí, si yo de este ejemplo calculase este vector, fijaros que sería la media de la x, sería 1, que puede tomar el valor 1, que ha salido 20 veces. Fijaros, el 1 ha salido 20 veces, 2 errores
han tenido 50 máquinas y 3 errores 30, ¿eh? Por lo tanto, 1 por 20 más 2 por 50 más 3 por 30 dividido entre 100. Y esto, pues si cogemos la calculadora, da 2,1. Y la media de la y, es decir, ahora vamos a calcular la media de la y, pues es 100 grados. Han habido 20 máquinas que se han estropeado 1, 2 o 3 fallos, me es igual a 100 grados. Hay 45 a 110 y 35 a 120. Y por tanto será 20 por 110 más 45, hay 20 por 100, más 45 por 110, más 120 por 35, dividido entre 100, y esto nos da 111,5. Y por tanto, pues nuestro vector de medias pues sería 2,1 y aquí 111,5. Bueno, fijaros que si yo tengo una variable bidimensional, ¿vale? En este caso con 2 dimensiones, o podría ser multidimensional, podría tener más de 2, pues tenemos también que, bueno, podemos construir la matriz de variancia y covariancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la covariancia? La covariancia es una relación que hay entre estas variables que se calcula utilizando esta fórmula. Es decir, la covariancia será la suma de las xy menos la media por las y sub i menos la media dividido entre n. Y recordad que en el caso de que los datos estén agrupados y tengamos las frecuencias absolutas, pues la covariancia siempre la tenemos que multiplicar por sus frecuencias absolutas, ¿eh? Por lo tanto, será la suma de los n sub i j de xy menos x menos la media de las x y sub i menos la media de la y dividido entre la n. Y esto será lo mismo que la suma de las frecuencias relativas conjuntas, xy menos la media y sub i menos la media. Bueno, ¿qué será la matriz de covariancias? ¿Vale? Bueno, recordad que cuando hablábamos de las variancias, decíamos que lo podíamos llamar como sx al cuadrado, ¿eh? Cuando ponía sx era simplemente desviación, ¿eh? Y si busco la variancia de la y, pues pondremos este símbolo de aquí. Entonces, se llama a la matriz de covariancias una matriz cuadrada y simétrica. Una matriz cuadrada y simétrica. Está claro que es simétrica porque la covariancia de xy es lo mismo que la covariancia de ix, ¿eh? Y por lo tanto la matriz será simétrica a esta matriz. Es decir, si tuviera 2 dimensiones, sería esta matriz. Pues aquí la variancia de la x, la covariancia entre las dos, la covariancia de ix, que sería lo mismo, y aquí sería la variancia de la y. Esto en el caso, paréntesis este sobra, esto en el caso de que la n fuera igual a 2, ¿eh? Es decir, pues si yo cojo pues el ejercicio de antes, es decir, si tenemos que la x era que podía tener 1, 2 o 3 errores y la y era la temperatura, ¿vale? Pues en ese caso sería una variable bidimensional porque teníamos x e y por tanto aquí sería la variancia de la x, es decir, la variancia del número de fallos, la variancia de la y aquí la relación que hay entre la x y la y, que evidentemente es simétrica. Pero en el caso general, ¿vale? Es decir, aquí observación, lo que acabamos de decir, ¿eh? Que la covariancia de xy será lo mismo que la covariancia de ix. Y luego podríamos tener el caso general que fuera una variable, o sea, esto sería una variable 2-dimensional,
pero podríamos tener el caso de una variable k-dimensional. Entonces, en vez de ser una matriz 2×2, como la que acabamos de hacer, porque era dosdimensional, tendríamos una matriz k por k. Y entonces, la matriz de covariancias, fijaros que sería, pues aquí en la diagonal serían las variancias, es decir, la variancia de la primera variable. Aquí sería la variancia de la segunda variable, la variancia de la tercera, hasta llegar a la variancia de la k. Y luego en el resto pues sería simétrica. Aquí sería la covariancia entre la 1 y la 2, que es lo mismo que entre la 2 y la 1, porque es simétrica. Aquí sería la covariancia entre la 1 y la 3, y aquí sería la covariancia entre la 3 y la 1. Aquí sería la covariancia entre la 2 y la 3, aquí entre 3 y 2, y así hasta llegar al final. Y esto sería la matriz k-dimensional de las covariancias, ¿vale? Que como ya hemos dicho es simétrica. Y es importante que sepamos que la matriz de covariancias, esto es importante, la matriz de covariancias es siempre semidefinida positiva. ¿Vale? Esto seguramente lo estudiasteis en cálculo, es decir, que este determinante positivo, este también, es decir, cuando cogíamos menores, los determinantes eran positivos, ¿vale? Por tanto, es siempre una matriz que es semidefinida positiva. Bueno, y por último, antes de hacer algún tipo de ejercicio, como tenéis aquí, es importante saber calcular el coeficiente de correlación que hay entre las variables para ver realmente qué tipo de relación hay. Es decir, hemos dicho ya que la covariancia realmente es una medida de relación entre variables. Lo que pasa es que el grave inconveniente de esta medida, de la covariancia, depende de las unidades utilizadas. ¿Vale? Es decir, si lo medimos la estatura, por ejemplo, en centímetros y el peso en gramos, obtenemos que para un grupo de n personas la covariancia es 50. Si para ese mismo grupo medimos la estatura en metros y el peso en kilogramos, pues claro, la covariancia ahora será 0,0005, ¿vale? Si antes era 50. Y por ese motivo definimos a partir de la covariancia un coeficiente que se llama el coeficiente de correlación que no dependa de las medidas que utilice, ¿vale? Es decir, si yo cojo la altura en centímetros y el peso en gramos o cojo la altura en centímetros y el peso en kilogramos, la covariancia me va a salir diferente dependiendo de la medida que yo tenga, pero en cambio el coeficiente de correlación es un número que siempre, siempre, siempre va a ser igual independientemente de las medidas que yo coja. Y este coeficiente de correlación es importante. Será un número que le vamos a llamar R, que será por definición el cociente entre las covariancias dividido entre el producto de las desviaciones. ¿Vale? Fijaros que el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, cosa que siempre las variancias y las desviaciones son positivas, porque la covariancia puede ser positiva o negativa, aunque esto siempre es positivo. Por lo tanto, si la covariancia es positiva, el coeficiente de correlación será positivo, y si la covariancia es negativa, el coeficiente de correlación será negativo. ¿Vale? Es decir, recordad que esto era la desviación típica de X y esto es la desviación típica de Y. ¿Vale? Y lo que hemos dicho que es muy importante es que el coeficiente de correlación es invariante a las medidas, ¿vale? Que utilicemos, es decir, será invariante por cambios de origen y cambios de escala. Por cambios de origen y de escala.
Bueno, el coeficiente de correlación siempre es un número que nos va a dar entre -1 y 1, ¿eh? Es decir, si hacéis el cálculo y os sale mayor que 1 o más pequeño que -1, pues rehacer el cálculo porque hay algo que está mal. Vamos a demostrar que realmente es invariante a cambios, ¿eh? Fijaros que si yo tengo x', que es por ejemplo ax más b, y y', que es ci más d, pues fijaros que el coeficiente, aquí la covariancia de x' y y' sería dividido entre el producto de las desviaciones. ¿Vale? Fijaros que esto sería, bueno, vamos a escribirlo bien, esto sería el sumatorio de la x', que es ax más b menos la x', es decir, menos la media de la x', es decir, menos ax' menos b, por la suma de c y' más d menos la media de esto, dividido entre n. Vale, fijaros que aquí las b se nos van, las d también, podemos sacar la c factor común. Esto es la covariancia, ¿eh? Luego dividido entre las desviaciones, que lo pongo aquí. Y por lo tanto, aquí fijaros que si yo saco factor común la a, quedará x menos x', la b también, y nos quedará pues de las desviaciones, pues será n, bueno, porque fijaros, la variancia era al cuadrado, por lo tanto aquí como es la desviación es la raíz de a al cuadrado, quedaría a por esta desviación, y aquí las constantes serían al cuadrado de la variancia, pero vuelve a ser la desviación y por lo tanto sería c por esta desviación. Y aquí pues fijaros que podríamos sacar factor común la a, sacar factor común la c, que saldrían fuera, y quedaría la suma de x menos la media por y menos la media. Y ahora fijaros que la a y la c marchan con la a y la c, ¿vale? Y fijaros que nos quedaría exactamente el coeficiente de correlación de la R, ¿vale? Porque fijaros que aquí tendríamos esto con esta n, sería la covariancia, dividido entre esto, ¿eh? Fijaros que me quedaría esta covariancia dividido entre el producto de las desviaciones. Por lo tanto, fijaros que es importante el coeficiente de correlación porque es independiente de las medidas que yo coja. Es decir, si yo la variable x la multiplico toda por 100, ¿vale? Porque la tengo en metros y la quiero en centímetros y calculo el coeficiente de correlación, me va a dar lo mismo que si calculo el coeficiente de correlación en metros en vez de en centímetros. Vale. Y ahora para acabar, es importante también, ya lo veremos más adelante, yo creo, ¿eh? Aquí simplemente os lo pasa un poco por encima. Pero también tener en cuenta que cuanto más cerca de 1 esté o más cerca de -1 esté, quiere decir que más relación tienen las variables. De hecho, si está cerca de 1, la relación entre las variables es muy buena y además se dice que hay una relación positiva, es decir, que cuando aumenta la x, aumenta la y. Cuando está muy cerca de -1, también se dice que la relación es muy buena, pero que es una relación inversa, indirecta, es decir, que cuando aumento la variable x, disminuye la y. Y en cambio, cuando está cerca de 0, se dice que la relación que hay entre estas variables es mala. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, el número de pies que tienen 10 estudiantes con la nota que han sacado en matemáticas, pues seguramente nos saldrá un coeficiente de correlación cercano a 0 porque no hay ninguna relación. Y para acabar, vamos a ver estos dos ejercicios para que podamos calcular también
bueno, un poquito todas las medidas de centralización, de dispersión y lo que es la covariancia y el coeficiente de correlación en estos ejercicios de aquí. Bueno, en este ejercicio de aquí, os he puesto la tabla para no tener que hacerla, la iremos explicando. Y aquí dice, a partir de los datos de la siguiente tabla, referentes a horas trabajadas en un taller y unidades producidas, calcula el valor de medias y el coeficiente de correlación. Es decir, si se trabajan 88 horas, se producen 300 unidades. Si se trabajan 80, 302. Fijaros que tengo esta tabla. Aquí las he puesto la X con la correspondiente Y. Aquí hemos hecho X menos la media. Aquí hemos hecho Y menos la media. Aquí esto lo he elevado al cuadrado. Esto lo he elevado al cuadrado y luego he hecho el producto. Y a partir de esta tabla vamos a buscar todo. Fijaros, para empezar, la media de la X. Pues es la suma de todos los datos dividido entre n. Fijaros que n tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y sería pues 88 más 80 más puntos suspensivos hasta llegar al 62. Fijaros que sería toda esta suma de aquí. Que fijaros que esta suma de aquí nos ha dado 948, por lo tanto sería 948 dividido entre 12. Cogemos la calculadora y esto nos da 79. Vale, la media de la Y, pues lo mismo, sería la suma de los I sub i's dividido entre n. Por lo tanto, sumamos 300 más 302 más el último de todos, que es 243, dividido entre 12. Y esto sería la suma de las I's, que es 3.636, dividido entre 12, que sería una media de 303. Vamos a calcular la variancia de las X. Fijaros que la variancia de la X sería la suma de los xy menos x barra al cuadrado multiplicado por las frecuencias absolutas, que si no me ponen nada es 1, dividido entre n. Y por lo tanto sería esta aquí, esta suma, que sería 774, dividido entre 12. Que nos da 64,5 y por tanto la desviación es la raíz de la variancia, que nos da 8,03. Lo mismo con la Y, es decir, la variancia de la Y es la suma de I sub i menos la media de la Y al cuadrado dividido entre n. Por lo tanto, ahora será toda esta columna de aquí sumada, que nos fiamos que da este número, 9.626, dividido entre 12. Por lo tanto, 9.626 entre 12 nos da 802,166 y por lo tanto la desviación de la Y pues será la raíz de este número. Fijaros que es como mucho cálculo, saberse las fórmulas y calcular, pero no... Bueno, hay temas, los siguientes temas son más difíciles, fijaros que es mucho de calcular. Vamos a calcular ahora la covariancia. Es decir, la covariancia sería la suma de xy menos x, y sub i menos la media de la y, dividido entre n. Y por tanto, fijaros que sería toda esta columna, que sumada da 2.450, dividido entre 12, que es 204,16. Y por tanto, el coeficiente de correlación es la covariancia
dividido entre el producto de las desviaciones, ¿eh? Es decir, este 204,166 dividido entre la desviación de la primera, que es 8,03, por la desviación de la segunda, que es 28,32. Y esto nos da, pues, a ver, 8,03 por 28,3224, 0,8977. Que fijaros que es bueno, ¿eh? Es un coeficiente de correlación bueno, cercano a 1, y por tanto realmente existe una relación entre las horas de trabajo y las unidades producidas, ¿eh? Es importante. Fijaros que no nos lo preguntaban aquí. Podríamos hacer ahora un cambio de variable en esta tabla y luego volver a calcular el coeficiente de correlación. Y veríais que igual que evidentemente todo no es igual, ¿vale? Todo esto va cambiando. Cuando lleguemos aquí, el resultado final del coeficiente de correlación, habiendo hecho una traslación, veréis que nos sale exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, podéis calcularlo y ver. Bueno, si me preguntasen la matriz de covariancias, que no lo preguntan, pues la matriz de covariancias, recordad que teníamos que era una matriz que era, hemos dicho, cuadrada y simétrica, ¿vale? Que es importante. Y en este caso, como es bidimensional, decíamos que era la matriz formada por las variancias y la covariancia. O sea, aquí la covariancia de x, que es simétrica, que es lo mismo que la covariancia de ix, y la variancia de y, es decir, en nuestro caso, pues la variancia de x, que es 64,5, la variancia de y, que es 802,16, y la covariancia, que es 204,166, y lo mismo aquí. Y esto sería pues la matriz de covariancias, que no nos lo preguntan, ¿eh? Pero si nos lo preguntasen, pues podríais calcularlo. Y con esto sí que acabamos este tema, que fijaros que es un tema introductorio, sencillo, y empezamos ya con la parte de probabilidad.